Bienvenida, bienvenido al seminario virtual Comprensión y Tratamiento de la Agorafobia y la Crisis de Angustia. Gracias por tu interés. Espero que sea de tu utilidad. Me llamo Pau Martínez Farrero, soy doctor en psicología y psicólogo clínico especialista. Trabajo desde hace más de 25 años en un centro de salud mental del área metropolitana de Barcelona, del Sistema Público de Salud y en la clínica privada. A la vez, soy tutor del grado de Psicología en la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC. He publicado diversos artículos en revistas académicas y profesionales y soy autor de los libros La incomunicación virtual, publicado en el año 2015 por la editorial Xoroi, y el libro Agorafobia y crisis de angustia, causas y desencadenantes, publicado en el año 2018 con el apoyo del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña. Mi interés por el estudio de la agorafobia viene de lejos, pero no es que un buen día me levantara por la mañana y dijera quiero especializarme en la clínica de la agorafobia. Realmente no fue así. Más bien ocurrió que después de varios años de atender pacientes con problemas de agorafobia, me di cuenta de que había ido adquiriendo una experiencia, que me sentía cómodo tratando este tipo de problemática y además que había podido conseguir buenos resultados en los tratamientos. Esta situación dio lugar a que tuviera ganas de compartir mi experiencia con otros colegas, con otros profesionales, y en el año 2016 presenté por primera vez este seminario en el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, en la sede de Barcelona. Posteriormente lo presenté en la sede de Tarragona, de Gerona, en el Colegio Oficial de Psicología de La Rioja en Logroño, en el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental en Sevilla y en el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León. Y ahora tengo la oportunidad de compartirlo contigo. El presente seminario virtual Comprensión y Tratamiento de la Agorafobia y la Crisis de Angustia consta de dos partes. La primera parte es una exposición realizada en PowerPoint, en que cada diapositiva está sincronizada a un audio explicativo. Todo ello está editado en formato de vídeo de más de 4 horas de duración. La segunda parte del seminario la componen los distintos foros de encuentro. Hay un foro dedicado a plantear y resolver preguntas, y un foro para cada uno de los 5 casos clínicos que se han presentado en la exposición, en los cuales podremos compartir ideas, planteamientos y puntos de vista. Estos son los temas que vamos a tratar en el presente seminario. En primer lugar, la presentación, en la que introduciremos este seminario y veremos su importancia. Continuaremos con los conceptos básicos, en los que recordaremos conceptos relacionados con la agorafobia y la crisis de angustia. El tercer tema está dedicado a la primera visita y el diagnóstico de la agorafobia. Intentaremos mostrar una forma de recibir al paciente que viene a consultar por un problema de agorafobia y proceder a su diagnóstico. El cuarto tema está dedicado a analizar los diferentes desencadenantes que pueden llegar a producir la agorafobia, como son por un lado la experiencia traumática, o bien una crisis de angustia, o bien los miedos que son propios de la infancia y la adolescencia. Cada uno de estos apartados lo finalizaremos con un caso clínico. Y terminaremos el seminario con una síntesis del cuarto tema y presentando un caso clínico para resolver. Empecemos, pues, con la presentación. ¿Por qué un seminario sobre agorafobia y crisis de angustia? En primer lugar, porque la agorafobia es un problema bastante frecuente entre la población. Hay datos epidemiológicos que hablan de una prevalencia entre el 1 y el 3% aproximadamente. Pero también es un trastorno bastante frecuente en nuestras consultas, en las consultas del psicólogo clínico. Muchos de nuestros pacientes vienen a consultarnos porque padecen algún tipo de cuadro de agorafobia muy molesto y necesitan ayuda para resolverlo. Otros vienen por otros motivos, pero aparecen de forma añadida problemas de agorafobia importantes, pero a los que el paciente en aquel momento no les da
tanta importancia como al problema por el que vienen a consultar. Así como entre nuestros compañeros psiquiatras una clínica habitual en la que trabajan es la psicosis, en la esquizofrenia, el trastorno bipolar, en las depresiones profundas, una patología habitual en la consulta del psicólogo clínico es la agorafobia. Por otro lado, la agorafobia es un trastorno muy incapacitante. La persona que padece un problema de agorafobia se ve impedida de realizar actividades cotidianas. Cuando se trata de una agorafobia grave, incluso la persona puede llegar a no poder salir de casa si no es de forma acompañada. Y cuando no se trata de una patología tan grave, igualmente la agorafobia puede dificultar poder hacer una vida con normalidad. Por otro lado, el seminario está dedicado no solo a la agorafobia, sino a la crisis de angustia. Podemos decir que la crisis de angustia es el acompañante con el que la agorafobia suele presentarse. Más adelante hablaremos de lo que es la crisis de angustia, pero por regla general aquello que la persona que padece agorafobia quiere evitar es justamente sufrir una crisis de angustia. El miedo a la crisis de angustia es lo que confina a la persona a no poder desplazarse a según qué lugares. La crisis de angustia, podríamos decir, es lo que condiciona la agorafobia. Finalmente, podemos decir que la psicología tiene herramientas para curar la agorafobia. Y digo curar sabiendo que entre los profesionales de salud mental, en la psicología, la palabra curar nos cuesta mucho de pronunciar, porque a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con una infección que tiene un inicio, un proceso y un final, y cuando la infección se ha curado, aquel agente infeccioso deja de estar presente en el organismo. En psicología clínica normalmente no tenemos tan claro que cuando una persona ha acabado un tratamiento, ha mejorado, se ha recuperado, no tenemos tan claro que no queden restos, por decirlo de alguna manera, que condicionen que en un futuro pueda volver a sufrir ese malestar. No obstante, en el caso de la agorafobia y el tratamiento de la agorafobia, seguramente todos tenemos experiencia de varios pacientes que después de terminar un tratamiento, de recuperarse, de haber podido vencer su agorafobia, consiguen rehacer una vida tal como la llevaban antes de que apareciesen los primeros signos de agorafobia. En este sentido, yo creo que podemos hablar de curar. Pues bien, la psicología clínica dispone de buenas herramientas para poder tratar y curar la agorafobia. Habitualmente, muchos estudios y trabajos sobre agorafobia se centran exclusivamente en su tratamiento, fundamentalmente en las técnicas de exposición y afrontamiento. La idea de la que parte el presente seminario es que detrás de toda agorafobia hay unas causas, un porqué. En este sentido, nos preguntamos qué ha podido ocurrir en un momento determinado de la vida del paciente que estamos atendiendo para que hayan empezado a aparecer síntomas agorafóbicos. Podemos comprobar que si tomamos en cuenta las circunstancias personales que han dado origen a la agorafobia, ayudaremos al paciente a situarse en una posición más cómoda y segura ante el esfuerzo que requiere el afrontamiento. Y pasemos al segundo tema, dedicado a revisar algunos conceptos básicos. Antes de adentrarnos en el terreno de la agorafobia, vamos a recordar cuáles son los diferentes tipos de fobias que constituyen el grupo denominado trastornos fóbicos en los diferentes manuales de psicopatología. Por un lado, podríamos hablar de lo que podría entenderse como fobia natural. Por fobia natural entendemos aquellos miedos que padece una gran parte de la población y que propiamente no entendemos como patología. Sería, por ejemplo, el miedo que se experimenta al asomarse a un precipicio. Seguramente, por mucho que nos encontremos con una barandilla bien sujeta y bien instalada, será difícil que podamos evitar sentir algún tipo de mareo o vértigo. Por fobia
fobia natural también podríamos entender el miedo que muchas personas explican tener a introducirse en un aparato de resonancia magnética. De hecho, en estas circunstancias suele dársele al paciente un mando con un mecanismo para poder avisar si no puede contener más su angustia para que el radiólogo interrumpa el proceso. Tampoco en estos casos pensamos que se trata de una patología, sino más bien de una fobia natural. Eso no quiere decir que no se pueda tratar. De hecho, sabemos que las técnicas recientes de tratamiento virtual de la agorafobia, uno de los aspectos que incluye es el tratamiento de la fobia a introducirse en un aparato de resonancia magnética. En resumen, por fobia natural entendemos aquellos miedos que no podemos calificar propiamente como patológicos. En segundo lugar, nos encontramos con el grupo de lo que se denomina fobia específica, que en algunos manuales denominan fobia simple. Se trata del miedo de la fobia a algún elemento en concreto, ya sea, por ejemplo, la sangre, algún insecto, algún animal inofensivo, etc. La persona que padece algún tipo de fobia simple, simplemente evitando exponerse a ese tipo de situación, puede llevar una vida perfectamente normal. Por ejemplo, una persona que tenga miedo a determinados insectos puede organizar su vida intentando no tener que encontrarse con ellos, por ejemplo, yendo poco al campo. Otro grupo de fobias lo constituye lo que entendemos como fobia social, que puede definirse como el temor al encuentro con los otros, a la relación con los otros, a la interacción con los otros. Hay personas que confunden lo que se entiende por fobia social y por agorafobia, y por ejemplo dicen: yo tengo fobia social, cuando veo una muchedumbre en algún lugar me aparto. En este caso, más que de fobia social, se debería hablar de agorafobia, porque lo que le incomoda a esta persona no es el hecho de tener que interactuar con otros, sino el encontrarse en una situación en que un grupo numeroso de personas constituyen una especie de barrera, de muro. Por tanto, no estaríamos hablando de un problema referido a la relación con los otros, sino de un problema referido con las características físicas del espacio, como a continuación comprobaremos qué es lo que ocurre en el caso de la agorafobia. La fobia social en la infancia es lo que se entiende como timidez. La fobia social puede estar referida a un grupo de personas. La persona que tiene fobia social puede ser que le cueste entablar relación en los grupos, situarse en los grupos, o bien que le cueste cualquier tipo de relación personal, aunque sea individual. A continuación nos encontramos con la agorafobia. La agorafobia se define como el miedo a determinadas características de los espacios físicos, como veremos en la siguiente diapositiva. A continuación nos encontramos con lo que es el grupo de la hipocondría. En realidad, la hipocondría no suele ser calificada como una fobia. Los manuales de psicopatología no suelen entender la hipocondría como una fobia, no la incluyen dentro de los trastornos fóbicos. Pero la hipocondría no deja de ser también una fobia, un miedo a la enfermedad. La persona hipocondríaca tiene mucho miedo a poder sufrir algún tipo de enfermedad. Uno de los motivos por los que tal vez no suele incluirse la hipocondría dentro de los trastornos fóbicos es porque la hipocondría no posee una característica fundamental que sí poseen el resto de trastornos fóbicos. Esto es, en todo trastorno fóbico existe la posibilidad de apartarse, de huir, de no exponerse, de evitar aquello que da miedo. En cambio, en la hipocondría eso no es posible. La persona que tiene miedo a una determinada enfermedad no puede alejarse de ese miedo. Por este motivo, tal vez la hipocondría suele ser más bien incluida dentro de los trastornos de tipo obsesivo, porque acaba consistiendo en un pensamiento continuo de estar expuesto a algún tipo de enfermedad.
Y finalmente nos encontramos con lo que entendemos como fobias de impulsión, es decir, el miedo a poderse hacer daño a uno mismo o a otra persona. La persona que padece una fobia de impulsión, por ejemplo, tiene miedo de asomarse al balcón porque tal vez podría sobrevenirle el impulso incontrolable de saltar y precipitarse al vacío. O evita abrir el cajón de los cuchillos porque tiene miedo que de verlos no podría controlar coger un cuchillo y hacerse de clavárselo a sí mismo o clavárselo a una persona de la familia. En la siguiente diapositiva definiremos qué se entiende por agorafobia. ¿Qué entendemos por agorafobia? Etimológicamente, la palabra agorafobia hace referencia al miedo a los espacios abiertos. Por ejemplo, adentrarse en una plaza, pasear por una avenida, estar en la playa, el campo. Pero desde un punto de vista técnico, también entendemos como agorafobia el miedo a los espacios cerrados, lo que comúnmente se denomina claustrofobia. Así, la persona que explica tener miedo de introducirse en el ascensor, de ir al cine, al teatro, a un restaurante, de estar vigilante cuando se encuentra en un lugar cerrado, de estar cerca de una puerta por si tiene necesidad de salir, a eso también lo denominamos agorafobia. Y también entendemos por agorafobia el miedo a desplazarse en algún tipo de transporte, ya sea privado o público, ya sea el automóvil, ya sea el tren, un autocar. En resumen, entendemos por agorafobia desde un punto de vista técnico al miedo referido a determinadas características del espacio físico. Como el resto de las fobias, en el caso de la agorafobia, la persona que la padece evita tener que enfrentarse a esas situaciones. La persona que teme los lugares abiertos intentará ir siempre acompañado. La persona que teme los lugares cerrados evitará ir a ellos. La persona que teme un determinado medio de transporte dejará de usarlo. Hacer referencia al fenómeno de la agorafobia o de cualquier otro tipo de fobia es hacer referencia al fenómeno de la evitación. Podemos afirmar que no existe fobia sin evitación o que la evitación es la sombra de toda fobia. Podemos entender la evitación como una reacción natural ante una situación de peligro. No obstante, otra reacción posible es enfrentarse a ese peligro. Podemos concretar diciendo que ante una situación de peligro se puede optar por afrontarla en aquellos casos que se cree que se es capaz de vencer ese peligro, o bien se puede optar por evitarla cuando no se tiene confianza en conseguirlo. Por ejemplo, al llegar a un paso peligroso en una montaña, el excursionista puede optar por evitarlo y abandonar el propósito de llegar a la cima, o bien puede optar por intentar atravesar ese paso peligroso y continuar la ascensión. Que tome una u otra decisión dependerá de la seguridad y confianza que el excursionista tenga en sí mismo. Si cree que puede resbalar y precipitarse al vacío, evitará ese paso. Si cree que puede atravesarlo sin correr riesgos, se atreverá a hacerlo. El problema que conlleva utilizar el recurso de la evitación ante la existencia de un peligro es que cada vez se pierde más confianza en uno mismo y cada vez la autoestima se ve más debilitada. Es decir, cuanto más se prolonga la estrategia de la evitación ante una situación temida, más débil e insegura se sentirá la persona ante la idea de afrontarla. En otras palabras, el resultado de la evitación es que la fobia se fortalece y se hace más resistente. El trabajo del psicólogo ante cualquier fobia es ayudar al paciente a que se atreva a enfrentarse a aquello que le produce miedo y abandone las estrategias evitativas. Cuando hablamos de la agorafobia, siempre hacemos referencia al miedo. Decimos, la agorafobia es el miedo a... Y lo mismo cuando hablamos de otros tipos de fobias. Decimos, la fobia social es el miedo a... Ahora podemos preguntarnos, ¿y qué es el miedo? Podemos entender el miedo como una reacción adaptativa que sufrimos ante determinadas circunstancias de nuestro entorno.
En principio, podemos afirmar que el miedo está al servicio del instinto de conservación. Así, por ejemplo, cuando estamos cruzando una avenida y de repente el semáforo se pone en rojo y vemos que un coche puede atropellarnos, sin pensarlo demasiado, nos activamos a correr para llegar a la otra acera y ponernos a salvo. Decimos que el miedo nos ha hecho correr y ponernos a salvo. Es por este motivo que podemos afirmar que el miedo está al servicio del instinto de conservación. No obstante, hay ocasiones en que sentimos miedo sin que aparentemente haya nada a nuestro alrededor que sea potencialmente peligroso. Es en estos casos cuando hablamos de fobia. Si decíamos que el miedo está al servicio del instinto de conservación, no parece que lo mismo ocurra en el caso de la fobia. Una persona que tenga fobia social tendrá muchas dificultades para relacionarse con los demás y, sin duda alguna, eso no es ningún elemento positivo. Vemos en estos casos muy claramente que la fobia no cumple una función adaptativa como sí lo hace el miedo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el miedo y la fobia? En ambos casos el miedo es real. El paciente no se inventa ese miedo. La diferencia es que en el caso del miedo, aquello que produce miedo es objetivamente, verdaderamente, un ser que puede causar algún tipo de daño, por ejemplo, un león. En el caso de la fobia, en cambio, aquello a lo que se tiene miedo es un ser o situación que objetivamente es inofensivo. Pero, insistimos, en ambos casos el miedo que padece la persona es un miedo real. La persona que tiene fobia a las cucarachas puede sentir el mismo pánico ante una cucaracha que si se tratara de estar enfrente de un león. Que eso ocurra se debe a nuestra imaginación. Es nuestra imaginación quien nos hace creer que un ser o un objeto inofensivo representa una grave amenaza de peligro. Es nuestra imaginación que nos hace pensar cuando vemos una cucaracha que estamos en peligro, que puede hacernos algún tipo de daño, que es un ser del cual no podemos defendernos. Podemos concluir, por tanto, que la causa última de una fobia radica en nuestra propia imaginación. Decimos que la responsable de una fobia es la imaginación. La imaginación puede hacer creer, cuando vamos por la calle una noche de vuelta a casa, que una sombra que vemos a lo lejos pertenece a alguien que está a la espera de asaltarnos y hacernos daño. Cuando pasamos por el lado nos damos cuenta de que se trataba solamente de un montón de cajas apiladas. No obstante, esa sombra nos ha hecho estremecer. El miedo que hemos sentido es el mismo que si verdaderamente hubiera habido alguien esperándonos para hacernos daño. Este sería el mecanismo de la agorafobia o de cualquier otro tipo de fobia. La persona que tiene miedo de salir a la calle es porque cree que algo malo puede llegarle a ocurrir. Si sale, percibirá cualquier elemento o cualquier situación como un posible peligro. Hemos dicho que toda fobia y la agorafobia entre ellas es el resultado de que la imaginación se ha impuesto a la razón. Hemos puesto el ejemplo de una persona que tiene miedo a las cucarachas y lo que le ocurre cuando está delante de una cucaracha es que su imaginación le hace creer que se trata de un ser peligroso que puede causarle algún tipo de daño. Cuando esta persona se aleja de la cucaracha, es decir, se pone a salvo, su razón le hace ver de que en realidad se trata de
de un insecto inofensivo y que, una vez más, ha sido víctima de su imaginación, que se ha impuesto a la razón. No obstante, hemos de distinguir lo que se entiende como una fobia y lo que se entiende como una psicosis. En la psicosis también la imaginación se impone a la razón. Entendemos por psicosis aquel trastorno mental caracterizado por la presencia ya sea de alucinaciones o de delirios, es decir, de algún tipo de trastorno de la percepción, que es lo que entendemos como alucinación, o algún tipo de trastorno del pensamiento, que es lo que entendemos como delirio. La persona que alucina puede alucinar al ver una cucaracha, puede alucinar estar viendo la imagen del diablo y estar convencido que delante suyo tiene al mismo diablo. Una persona que delira piensa que esa cucaracha ha estado puesta allí por un vecino que ha sido capaz de entrar en su casa con el fin de enviarle un mensaje como puede ser: vete con cuidado porque tan pronto podamos te mataremos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una fobia y una psicosis? Decimos que los dos casos son producto del hecho de que la imaginación se imponga a la razón. La diferencia fundamental entre la psicosis y la fobia es que en la psicosis la persona, por mucho que se retire de aquello que le produce la angustia, por ejemplo, la cucaracha, seguirá pensando de que se trata de un elemento peligroso, con capacidad de hacerle daño. En cambio, en la fobia, cuando la persona se pone a salvo, se retira de aquello que le produce miedo, por ejemplo la cucaracha, es capaz de darse cuenta de que una vez más ha sido víctima de su imaginación, que aquel ser no tiene capacidad para hacerle ningún daño, que se trata de un ser inofensivo y que realmente tiene un problema. La persona que padece una fobia decimos que tiene conciencia de enfermedad, es decir, sabe que algo le está pasando y es esa posibilidad de darse cuenta de que tiene un problema lo que hace que sea capaz de dirigirse a la consulta de un psicólogo para intentar poner solución. En cambio, cuando estamos delante de una psicosis en que la persona está convencida de que aquel ser aparentemente inofensivo no lo es, sino que representa una grave amenaza de peligro, por mucho que nadie intente hacerle entrar en razón, por mucho que nadie quiera demostrarle que aquel ser, por ejemplo, una cucaracha, ningún daño puede hacerle, por mucho que se intente, la persona seguirá pensando de que se trata de un ser peligroso que le puede causar daño. ¿En qué consiste el tratamiento psicoterapéutico de la agorafobia o de cualquier otro tipo de fobia? Sea cual sea el tipo de tratamiento psicoterapéutico que se quiera emplear para abordar la problemática de una agorafobia o de cualquier tipo de fobia, en el fondo aquello que el tratamiento psicoterapéutico va a intentar lograr va a ser conseguir que en todo momento pueda más la razón que la imaginación. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene miedo a las cucarachas. El tratamiento psicoterapéutico va a consistir en intentar conseguir que esta persona, cuando esté delante de una cucaracha, no empiece a pensar que se trata de un ser terrible que puede llegarle a hacer mucho daño. El tratamiento psicoterapéutico va a intentar conseguir que sea la razón que se imponga sobre su imaginación, es decir, que esta persona se pueda decir a sí misma: tranquila, se trata de un ser inofensivo que no tiene por qué hacerte ningún tipo de daño. Estás a salvo. Anteriormente hemos dicho que la agorafobia raramente se presenta sin una compañera de viaje, que es la crisis de angustia. ¿Qué es una crisis de angustia?
Una crisis de angustia es una reacción protagonizada por el metabolismo y por el pensamiento a la vez. Suele ocurrir de forma inesperada sin que ninguna circunstancia del entorno lo justifique. El ritmo cardíaco se acelera, la respiración se acelera, la persona empieza a sudar, siente ahogo y estas reacciones son interpretadas por el pensamiento como que se está sufriendo una grave enfermedad y que de forma inminente se puede morir. A la vez, estos pensamientos de tipo catastrófico hacen que la persona entre en pánico y esas reacciones metabólicas aún se intensifiquen más. Se trata de un bucle entre el pensamiento y el metabolismo, en el que uno y otro se retroalimentan mutuamente. Por regla general, la persona que sufre un ataque de angustia es atendida por alguna persona de su alrededor que la conduce a un servicio de urgencias médicas. Allí, los profesionales, una vez hecho un diagnóstico rápido, suelen darle algún tipo de tranquilizante y, al cabo de unos 30 minutos aproximadamente, la persona logra tranquilizarse. Un ataque de angustia no obedece a ningún problema orgánico ni médico. Se trata de una reacción que tiene una causa pura y estrictamente psíquica. Anteriormente hemos dicho que en un ataque de angustia participan el metabolismo y el pensamiento. Hemos dicho que se produce una reacción intensa del metabolismo, del ritmo cardíaco, del ritmo respiratorio, y que esos cambios son interpretados por el pensamiento como que se está sufriendo una grave enfermedad. Es decir, tal como hemos definido la crisis de angustia, podemos pensar que se inicia a partir de cambios metabólicos. No obstante, el presente seminario, como posteriormente veremos, mantenemos la tesis que una crisis de angustia está iniciada en el pensamiento. Es el pensamiento que, por algún motivo, se llena de angustia y es esa angustia la que provoca tal reacción metabólica. Pondremos un ejemplo. Imaginemos que estamos durmiendo y tenemos una pesadilla por la que empezamos a sentirnos terriblemente mal, con mucha angustia. Finalmente logramos despertarnos y en el momento de despertarnos sentimos pánico, no sabemos qué está ocurriendo, estamos sudando, pensamos que aquello que habíamos soñado es realidad. Al despertarnos conseguimos reaccionar, darnos cuenta poco a poco que estamos en nuestra cama, en nuestra habitación, que es de noche, y poco nos damos cuenta de que no se trataba de la realidad, sino que se trataba de un sueño. Y nos decimos a nosotros mismos, tranquilízate, solamente era un sueño. Podernos decir esas palabras, entender de que se trataba de un sueño, hace que nos podamos calmar e incluso volvernos a dormir. Si por algún motivo no hubiera habido la posibilidad al despertarnos del sueño de decirnos solo es un sueño, estaba soñando, era una pesadilla, todo lo que has soñado no ocurre en la realidad, si no nos hubiéramos podido decir todo eso, seguramente esa angustia de la pesadilla hubiera ido en aumento, hasta incluso desatar un ataque de angustia. La hipótesis de este seminario es que todo ataque de angustia, como hemos dicho, empieza a partir de una idea angustiante, pero que la persona no reconoce como tal, como posteriormente podremos ver en diversos ejemplos. Entonces, al no reconocer la persona que hay un pensamiento, una idea que la angustia y solamente sentir angustia, no puede darse a sí mismo ninguna razón para tranquilizarse. Podemos decir que la angustia queda desatada. Al quedar desatada, el metabolismo reacciona en consecuencia, acelerándose sus funciones. Y es ahí donde la persona tiene la primera constancia de que algo está ocurriendo, es decir, al comprobar que su metabolismo se está comportando de forma extraña. Y es en ese momento cuando cree que lo que está ocurriendo es que está sufriendo una grave enfermedad. Pero insistimos, el metabolismo reacciona de forma intensa a raíz de una idea angustiante que la persona no ha podido reconocer como tal, no ha podido advertir de que se trata de una idea angustiante. El ataque de angustia recibe diferentes nombres: ataque de angustia, ataque de pánico, crisis de ansiedad, etc. Posiblemente haya expertos que diferencien entre unos casos y otros, pero en este seminario usaremos estos distintos términos para referirnos al mismo fenómeno.
El temor a que se produzca una crisis de ansiedad es lo que conduce a evitar determinados lugares. Muchas veces la agorafobia aparece a partir de una crisis de angustia. Una persona estaba haciendo una vida completamente normal, tiene una crisis de angustia al ir a dar un paseo. A partir de entonces se le crea el miedo de poder volver a sufrir otra crisis de angustia y, como forma defensiva, interpreta que la crisis de angustia tiene que ver con el hecho de encontrarse en la calle. Entiende que la manera de no volver a sufrir otra crisis de angustia es no pasear solo. Ahí ya tenemos una agorafobia creada. Lo mismo puede decirse cuando la crisis de angustia se produce, por ejemplo, en un transporte público como es el tren. La persona que tiene una crisis de angustia viajando en tren posiblemente a partir de entonces evitará volver a subirse a un tren por el miedo de que vuelva a ocurrirle la crisis de angustia. No obstante, otra manera de interpretar la crisis de angustia en su relación con la agorafobia es la siguiente. Por distintos motivos, una persona empieza a tener miedo a salir solo a la calle, pero estos miedos no son percibidos por ella de forma clara, así que sigue saliendo. Hasta un día que, estando en la calle, esos miedos se intensifican y aparece la crisis de angustia. Es decir, la crisis de angustia aparece porque la persona estaba en un lugar en el que ella ya se encontraba insegura, un lugar que ya le estaba creando demasiada angustia. Fácilmente, a partir de entonces, establecerá la relación salir a la calle solo, crisis de angustia, y a partir de aquí se crea la agorafobia. Mejor dicho, se consolida la agorafobia. Podemos entender la crisis de angustia como una experiencia traumática. Muchas personas explican que la primera vez que sufrieron un ataque de angustia pensaban que iban a morir. Posteriormente explicaremos qué entendemos por experiencia traumática y veremos que la crisis de angustia puede definirse como tal. Acabaremos la explicación sobre lo que es una crisis de angustia añadiendo que a veces la crisis de angustia se puede presentar de una forma más leve a como la hemos descrito, por ejemplo, en forma de mareos, vértigos o ahogo, y sin llegar a despertar la idea de que se está sufriendo una enfermedad de la que se va a morir de forma inminente. Hemos afirmado que la causa de una fobia es la imaginación. Hemos dicho que es la imaginación quien convierte un ser u objeto inofensivo en un ser u objeto amenazante, es decir, en un motivo de fobia. La pregunta que ahora nos formulamos es la siguiente. ¿Por qué en dos personas distintas, un mismo ser inofensivo, como por ejemplo una cucaracha, en una de ellas puede provocar una fobia y en la otra no? Es decir, ¿por qué una persona puede llegar a imaginar que esa cucaracha es un ser peligroso y en cambio otra persona ve esa cucaracha y no se imagina nada, se mantiene tranquila e incluso puede hacer por apartarla del medio? Posiblemente haya diversos motivos que causan que la imaginación se comporte de diferentes formas en diferentes personas, pero la propuesta del presente seminario es que la causa de este diferente modo de comportarse la encontramos en la propia historia personal, es decir, en aquello que anteriormente se ha vivido. Por ejemplo, veremos más adelante que el hecho de haber sufrido un accidente de circulación es lo que habitualmente provoca que al volver a subir en un automóvil la persona continuamente esté imaginando situaciones de peligro, o bien el hecho de que una persona haya sido atracada una noche por la calle seguramente será el motivo de que posteriormente, al encontrarse de nuevo de noche en la calle, imagine que las sombras corresponden a alguien que está a la espera de asaltarle. En la misma línea podemos decir que una persona que haya vivido muy de cerca un conflicto bélico o sus consecuencias seguramente tendrá dificultades para ver películas de guerra. Una persona que haya vivido situaciones traumáticas en su familia seguramente tendrá dificultades para poder ver películas dramáticas. Por ejemplo, pensemos en una mujer que fue víctima de violencia machista, probablemente le resultará muy difícil ver películas como Te doy mis ojos, que tratan esta temática. Personas que en la infancia tuvieron muchos
muchos miedos a seres fantásticos, brujas, monstruos, tal vez de mayores tengan dificultades para poder ver películas de terror. Esta explicación sirve para entender por qué los mismos objetos pueden provocar terror en una persona e indiferencia en la otra. No obstante, la relación entre la historia personal y la imaginación no es directa. Hay hermanos que han vivido las mismas circunstancias familiares y desarrollan caracteres completamente distintos. Hay personas que han sufrido experiencias traumáticas pero no han tenido ningún tipo de secuela. Es decir, la historia vivida no es en sí misma determinante de lo que una persona podrá llegar a ser o imaginar. En todos los casos, entre uno y otro factor, siempre media la forma de reaccionar de la propia persona. Ahora bien, cuando nos encontramos ante alguien que manifiesta terror ante un ser u objeto inofensivo, podemos preguntarnos, ¿acaso ha ocurrido algo en su vida que explique por qué se siente así? Sostener que detrás de una fobia se esconde una historia personal condiciona la práctica clínica del tratamiento de la agorafobia. Durante el proceso diagnóstico y también a lo largo del tratamiento, no solo nos ocuparemos de hacer una buena descripción de cómo empezaron los síntomas y en qué consisten, en qué circunstancias aparecen, cómo se mantienen, etc., sino que también nos interesaremos en profundizar en los acontecimientos que ocurrieron antes del momento que estos síntomas empezaran a aparecer. Es decir, daremos también mucha importancia a la historia de aquel paciente. No obstante, la historia clínica a la que estamos haciendo referencia es diferente a lo que entendemos por historia clínica en el terreno de la medicina. En la medicina son importantes los hechos vitales de la historia del paciente, como por ejemplo nacimiento, número de hermanos, si ha habido algún familiar que ha sufrido problemas parecidos al que el paciente viene a consultar, escolarización, estudios, enfermedades, etc. Todo eso nos importa, pero hay otra cosa que también nos importa, y es poder construir entre todos esos puntos un relato, como veremos en la siguiente diapositiva. Imaginemos que viene a consultarnos un chico de 19 años acompañado de su madre. En realidad es la madre quien está preocupada y ha pedido la consulta, pero el chico ha aceptado de buen grado. En la consulta, la madre nos explica que el chico sale poco, no tiene amigos, en casa no habla, se pasa las horas en su habitación, en el ordenador, y que su única actividad es ir a clase porque está haciendo un módulo formativo, que en clase más o menos va aprobando los exámenes, pero que allí no tiene ningún amigo. Al acabar las clases, vuelve para casa hasta el día siguiente o la semana siguiente. La madre nos dice que los padres están preocupados porque el chico no sale debido a que se trata de un chico muy tímido. Preguntamos al chico y nos dice lo mismo. Sí, realmente confirma que no sale y que se considera a sí misma una persona tímida que le cuesta relacionarse con los demás. Diríamos que seguramente estamos hablando de un problema de fobia social. Preguntamos por la historia del chico y la madre nos habla del nacimiento, de cuando era pequeñito, de cuando fue a la primera escuela, nos dice que era un chico simpático, que no tenía problemas para jugar con los demás, que era un chico alegre, que en primaria fue muy bien, sacaba buenas notas, en clase era un chico querido, los profesores hablaban bien de él, y que luego, cuando cambió al instituto en la secundaria, empezó bien, pero en el segundo curso tuvo problemas con unos compañeros y a partir de entonces empezó a encerrarse en sí mismo, al no querer salir, incluso
incluso a tener problemas con las asignaturas y a suspender exámenes. Desde entonces, explica la madre, ya siempre más ha sido un chico tímido, hasta el extremo del momento presente en que no mantiene más relación si no es las horas que está en clase. Le preguntamos al chico si tiene alguna cosa más que añadir y dice que no, que confirma el relato que ha explicado su madre. Es decir, se identifica con el relato de la madre. De forma resumida, podríamos decir que el relato de la madre es el siguiente. Fue un chico que hasta los 10 o 12 años tuvo una infancia normal y que en la adolescencia empieza a mostrar problemas importantes de timidez que cada vez se van agravando más hasta llegar al momento presente a los 19 años, que empieza ya a preocupar seriamente a los padres. Decidimos aceptar el chico en tratamiento bajo el diagnóstico de una posible fobia social y nos proponemos ayudarle en poder sociabilizarse y conseguir que sea un chico que pueda tener amigos, que se pueda relacionar correctamente con los demás. Después de unas sesiones de diagnóstico en las que confirmamos el diagnóstico de fobia social, iniciamos un tratamiento psicoterapéutico con el chico. Cuando el chico y su madre vienen a consultar el primer día, el chico comparte el relato de su madre, es decir, no tengo amigos porque soy un chico tímido, que podría traducirse del siguiente modo: soy una persona extraña y por este motivo no me relaciono con nadie. Decidimos iniciar el tratamiento con él, tratamiento psicoterapéutico. Intentamos ayudarle a que pueda acercarse a los grupos, a que pueda hablar con los compañeros de la clase, a que los fines de semana intente salir con alguien. Le damos pautas, le damos consejos, intentamos trabajar con la exposición, pero también nos preocupamos a que pueda hablar de su vida, de las cosas que le han ocurrido hasta el momento de venir a consultar. Y un buen día, en una sesión o varias sesiones, nos explica lo siguiente. De pequeñito siempre había sido un chico sociable. Me gustaba jugar con los demás niños, me gustaba estudiar, en clase sacaba buenas notas. Era un niño normal. Cambié al instituto, el primero de eso no hubo problemas, pero en segundo de eso me encontré con un grupo de chicos en la clase que empezaron a meterse conmigo, a hacerme bromas pesadas, incluso a darme golpes cuando los profesores no les veían. Empecé a cogerles miedo y también empecé a coger miedo de ir a clase. Finalmente se lo dije al profesor, pero el profesor no me hizo caso. Me dijo que seguramente era yo que exageraba y que en todo caso no diera importancia a esas cosas que pasaban. Como que aquellos chicos seguían metiéndose conmigo, también se lo comenté a mis padres. Y estos tomaron la misma postura que el profesor, es decir, hacerme creer que era yo que exageraba. Como que por parte del profesor ni de mis padres conseguí ningún tipo de ayuda, tuve que seguir enfrentándome solo a esa pesadilla que eran las bromas, las risas y las amenazas de aquellos chicos de clase. Poco a poco aprendí a pasar desapercibido, a no hablar con nadie, a replegarme en mí mismo, y así conseguí que ellos dejasen de meterse conmigo. Pero siempre más he tenido ese miedo de que los demás se puedan reír de mí, se puedan hacer daño, y por eso siempre he seguido mostrando reticencias en el momento de hablar con los demás, en el momento de participar de los grupos. Hace años que me comporto de este modo, y ha llegado un momento que me gustaría poder salir, poder tener amigos, pero me da miedo. Esto es, pues, lo que conseguimos que el chico llegue a explicar. A partir de esta historia, nosotros le hacemos ver cómo aquel acontecimiento en segundo de eso cambió su vida, que de ser una persona sociable, alegre, pasó a convertirse en un chico introvertido y solitario. Le decimos que seguramente si hubiera encontrado ayuda por parte de los adultos, esto no hubiera ocurrido. Hubiera seguido siendo el chico sociable, alegre, participativo, que había sido hasta el momento que tropezó con aquellos chicos en la clase. Con esto conseguimos que el chico modifique su relato acerca de las dificultades que tiene de relacionarse con los demás. Y ahora su relato es el siguiente. Yo era una persona normal hasta que, al llegar a segundo de eso,
Unos chicos de la clase empezaron a meterse conmigo y ni los profesores ni mis padres me ayudaron a poder resolver ese conflicto. A falta de ayudas, tuve que aprender a pasar desapercibido, a no relacionarme con nadie, porque era la única manera que fui capaz de encontrar para que esos chicos me dejaran tranquilo. A partir de entonces, siempre más he tenido miedo de que alguien se pueda meter conmigo y por este motivo siempre me he mantenido distante de los demás y de los grupos. Ahora me doy cuenta que cuando tuve aquellos problemas con los chicos de la clase y fui a hablar con los padres y el profesor, al final acabé convenciéndome de que la culpa era mía, que exageraba, que no había motivos para sentirme tan mal. Y poco a poco fui construyendo la idea de mí mismo de que era un chico extraño que no sabía tener amigos. Bien, este es el relato que, gracias al tratamiento psicoterapéutico, el chico ha sido capaz de construir. Y ahora nos preguntamos, muy bien, pero ¿y de qué sirve que el chico haya modificado este relato? Sirve de lo siguiente. Es evidente que va a tener que enfrentarse a la exposición, que va a tener que hacer por aproximarse a los grupos, a los chicos, hablar en la clase, que es algo que ahora le cuesta mucho. Sin duda alguna va a tener que hacer un esfuerzo para afrontar sus miedos. Pero podemos pensar que este esfuerzo le va a resultar más fácil de realizar si parte de la idea de que él es un chico normal y que como tal le gusta relacionarse y tener amigos, así parte de la idea que es un chico extraño que no merece estar con los demás. El ejemplo anterior sirve para ilustrar que pueden haber diferentes actitudes en el momento de enfrentarse al miedo. Se puede afrontar pensando que nunca se va a conseguir, se puede afrontar pensando que va a ser muy difícil, se puede afrontar pensando que puede ser difícil pero que una persona se siente capaz de hacerlo, o se puede afrontar pensando en todas las cosas positivas que a uno le esperan cuando consiga vencer ese miedo. Anteriormente hemos dicho que el presente seminario pretende ser una herramienta para poder ir más allá del afrontamiento, más allá de la exposición. Plantea que el hecho de profundizar en la historia del paciente puede ayudar a que éste tome una actitud lo más positiva posible en el momento del afrontamiento y la exposición. En la próxima diapositiva expondremos el primero de los 5 casos clínicos que de forma extensa presentaremos en este seminario. No obstante, antes es necesario introducir una aclaración. Los protagonistas de los 5 casos clínicos han autorizado que se incluyan en este seminario. No obstante, con el fin de preservar su identidad, se han modificado algunos datos, aunque ello no afecta a la comprensión clínica. Los nombres propios y los topónimos han sido escogidos al azar. El siguiente caso clínico muestra de qué forma un cambio de actitud por parte del paciente ayuda a enfrentarse de una forma mucho más positiva a sus miedos, a su agorafobia, y que este cambio de actitud puede estar promovido por el hecho de entender qué motivos, qué circunstancias, qué conflictos se esconden detrás de su agorafobia. Se trata de un paciente al que llamaremos Luis, de 30 años, que acudió a consultar en marzo del año 2019. En la primera visita, Luis explica: «Tengo ataques de ansiedad y pánico. Hace un año que tengo angustia al entrar en el supermercado o cualquier tienda, pero hasta hace 2 meses, una vez había entrado y pasado unos segundos en la tienda, me recuperaba y me olvidaba de ello. Pero desde hace 2 meses, después de Navidades, tuve que detenerme un día durante varios minutos en un embotellamiento en la autopista antes de entrar en la ciudad, me puse muy nervioso y empecé a sentir que me mareaba y tener miedo de desmayarme. Fue la primera vez que tuve esas sensaciones. Nunca antes me había ocurrido. Cuando el semáforo se puso en verde y volvimos a circular, conseguí recuperarme mínimamente, pero sentía mucho miedo de que me estuviera pasando algo grave y decidí regresar a casa e ir al médico.
El médico me dijo que había sufrido un ataque de angustia y me recomendó que estuviera de baja laboral durante unas semanas. Desde entonces cada día me he ido sintiendo peor. Cada vez hago menos cosas. No puedo salir de casa a menos que mi pareja, con quien vivo, me acompañe. Antes viajaba solo, he visitado diferentes países del mundo, vivía solo, era muy independiente, pero ahora no puedo ir a ninguna parte si no me acompaña ella. Me siento horriblemente mal conmigo mismo. Meses antes de que empezara a marearme al entrar en el supermercado o las tiendas, es decir, hace un año, mi pareja había venido a vivir conmigo. Hasta entonces yo vivía solo. Poco después ella se quedó en paro y yo veía que no hacía nada para encontrar trabajo. Se pasaba el día viendo series por el ordenador. Ahora me doy cuenta de que estaba muy deprimida. Yo empecé a agobiarme, a tener la sensación de estar tirando de ella. Luis habla de su familia. Mi padre murió hace 10 años, de un accidente. Mi madre tiene 70 años y es físicamente dependiente. Nunca se ha preocupado de cuidar de su salud y poco a poco se ha ido deteriorando. No puede valerse por sí misma y por ese motivo vive con su madre, es decir, mi abuela, que ya es muy mayor. Ella, mi abuela, se lo tiene que hacer prácticamente todo. A eso se añade que hace un año a mi madre le diagnosticaron inicio de Alzheimer. Pasa la mayor parte del día en la cama. Mi abuela es muy mayor y no podrá hacerse cargo de mi madre durante muchos años. Mi madre está convencida de que cuando mi abuela no pueda, yo la traeré a casa conmigo y la cuidaré yo. Tengo una hermana que hace muchos años vive en Australia y tiene poco contacto con nosotros, así que soy yo el responsable de mi madre. Mi madre no quiere saber nada de ir a una residencia. Si alguna vez intento hablarlo con ella, se enfada conmigo. Ella necesita asistencia 24 horas. Este es mi dilema. Luis nos habla de su trabajo. Trabajo en una oficina. Después del verano pasado redujeron personal y tenemos que hacer el trabajo de los que no están. Ha sido horrible. Estaba totalmente desbordado. Los jefes dijeron que no pondrían a nadie para ayudarnos. Aquel día que tuve la crisis de ansiedad en la autopista al llegar a la ciudad, mientras estaba detenido con el coche en un semáforo, me dirigía hacia el trabajo. Cuando pude salir del atasco y me recuperé, fui directamente al médico y me dio la baja laboral. Me fui a casa y desde entonces tengo miedo de encontrarme solo y que me sobrevenga otra crisis de angustia. Mi intervención en esa primera visita consistió básicamente en lo siguiente. Analizamos y aclaramos cuáles pudieron ser los antecedentes de la crisis de angustia y la agorafobia. Por ejemplo, la presión en el trabajo, los problemas con la pareja y la preocupación por el estado de salud de la madre. De todas estas fuentes de tensión, consideré que hay dos que podían estarle preocupando especialmente. Por un lado, la sobrecarga de trabajo. No en vano, la crisis de angustia le sobrevino una mañana cuando se dirigía al trabajo y desde entonces no ha podido regresar al trabajo. Por otro lado, la preocupación por la madre y el temor que tenga que hacerse cargo de ella cuando la abuela no pueda. Y en este sentido, le aconsejo acudir a servicios sociales a preguntar por ayudas y soluciones en el momento que ya no pueda cuidar de ella su abuela. En la segunda visita, Luis explica: mi pareja tuvo que irse 15 días a ver a su familia, que viven lejos de aquí. Esos días me sentí muy solo en casa y prácticamente no me levanté del sofá, más que para comer o ir a dormir. Llegó un momento en que me veía como si fuera un inválido. Tenía la sensación de que el mundo avanzaba y que yo estaba parado. Empecé a sentir pena de mí mismo. No quería verme atrapado en casa, sentado en el sofá. Me dije: no quiero verme así, siento pena de mí mismo, tengo que hacer algo por mí. Si no lo hago, acabaré cogiendo una depresión, y eso no lo acepto. Llegué a la conclusión que debía ser yo quien debía hacer por seguir adelante. Si salgo a la calle y me da un ataque de ansiedad, mejor que me dé ahora que estoy de baja que no cuando esté en el trabajo. En la siguiente visita, la tercera visita, explica lo siguiente. Estoy empezando a coger el coche solo. La semana pasada cogí el coche para ir a unos pocos kilómetros. Estoy intentando recuperarme. Ahora ya no anticipo que vaya a sufrir un ataque de ansiedad. Y si lo tengo, me aguanto. Ya he tenido varios y creo que cada vez estoy más preparado para soportarlos. Noto que estoy más fuerte, con más iniciativa para hacer cosas yo solo.
Antes lo veía todo mal, todo era negativo. Me resultaba muy fácil quedarme en casa y no exponerme a salir a la calle. Si no salgo de casa acabaré en una depresión y me niego. Acepto que haya tenido que parar y también entiendo que mi madre era uno de los focos de mi ansiedad. Cuando la voy a ver y hablo con ella, me agoto. Me da mucha pena y quiero hacer que se sienta bien. Veo que está sola, pero ahora he cambiado la visión que tenía de ella. Siempre me ha dado mucha pena, pero me decía cosas que solo servían para hacerme daño. Me decía: tú tranquilo, no hace falta que te ocupes de mí. Pero hace 2 días que noto que estoy perdiendo la cabeza. Eso me cargaba de una gran responsabilidad. Ella me decía que tenía que seguir con mi vida, pero ¿cómo yo podía seguir con mi vida teniendo en cuenta lo que ella me decía? Intentaba complacerla para que no le faltara de nada, pero siempre me exigía más. Cuando hace unos meses empecé a sufrir angustia y los problemas de agorafobia, que empezaba a sentirme deprimido, ella nunca me preguntó ni se interesó por ello. Solo habla de los problemas que le afectan a ella. Le he tramitado la ley de la dependencia y la he puesto en una lista de espera de una residencia. Ahora estoy más tranquilo. Me había hecho la idea que tenía que llevarla a mi casa y cuidarla yo, y he decidido que no me haré cargo de ella cuando mi abuela no pueda seguir cuidándola. Siento que me he quitado un peso de encima. Me he dado cuenta de que cuando yo me he encontrado mal, ella no se ha preocupado por mí. Ahora intento no desvivirme tanto por complacerla. Le digo: si necesitas algo me lo pides y yo lo haré. Hasta aquí el caso clínico de nuestro paciente Luis. En la siguiente diapositiva intentaremos analizarlo. El caso clínico de Luis ilustra la idea que hemos expuesto anteriormente acerca de la importancia de poder analizar la historia previa al inicio de la agorafobia, porque su comprensión puede ayudar al paciente a disponer de una buena actitud ante el afrontamiento de sus miedos. En este esquema, en el esquema de la historia clínica de Luis, podemos ver cómo llega un momento que, viéndose a sí mismo hundido en el sofá, iniciando una depresión, reacciona y decide emprender un proceso de recuperación. Es decir, decide hacer lo que tenga que hacer para seguir adelante y no quedar atrapado en sus miedos, en sus síntomas agorafóbicos que le estaban conduciendo a una depresión. Esta reacción coincide con el hecho de haber tomado una decisión con respecto al futuro de su madre. Su abuela es muy mayor y dentro de unos años ya no se podrá hacer cargo de su hija, es decir, de la madre de Luis. Y la madre de Luis es una persona enferma que necesita asistencia las 24 horas al día. La madre de Luis siempre ha insistido que una vez que falte la abuela, sea él, Luis, quien se haga cargo de ella. Pero ahora Luis ya ha tomado la decisión de buscar un lugar, una residencia, donde su madre pueda vivir cuando la abuela no pueda seguir cuidando de ella, porque él ha tomado la decisión de que no va a asumir ese grado tan grande de responsabilidad, cuidar de una persona que necesita asistencia 24 horas. No obstante, la historia de Luis también nos ayuda a entender varias cosas respecto a los problemas de agorafobia y de crisis de angustia. Posteriormente, en el apartado dedicado a la agorafobia, que surge después de haber sufrido una crisis de angustia, explicaremos con detalle cómo se produce este fenómeno, pero aprovecharemos el caso clínico que Luis nos brinda para hacer una pequeña introducción. Vemos que la agorafobia en Luis se manifiesta a partir de un día que se encontró en un atasco con su vehículo y empezó a sentir que se mareaba, le regresó a su casa, fue al médico y el médico le diagnosticó una crisis de angustia, le recomendó permanecer sin ir a trabajar durante unos días y a partir de ese momento es cuando Luis empieza a tener miedo de salir solo de casa y de encontrarse solo. Es decir, se manifiesta de una forma clara y profunda una agorafobia. No obstante,
Luis también aclara que esa agorafobia de alguna manera empezó a hacer acto de presencia ya hacía un año. Desde hacía un año, cuando quería ir a un supermercado o a una tienda, los primeros segundos se sentía muy incómodo en el interior, pero poco a poco se le iba pasando. Haber plasmado la historia clínica de Luis en forma de un esquema nos ayuda a aclarar una situación. Luis ha dicho que hace un año empezó a sufrir estos pequeños síntomas agorafóbicos y coincide que hace un año es cuando diagnosticaron el inicio de Alzheimer en su madre, lo cual confirmaría que los problemas de angustia de Luis realmente sean consecuencia de su preocupación por el futuro de su madre y de si va a tener que ser él quien se tenga que ocupar de ella. Pocos meses antes de que diagnosticaran a la madre el inicio de Alzheimer, también se había producido otro hecho significativo. Su pareja fue a vivir con él, perdió el trabajo y en lugar de hacer por encontrarlo, según explica Luis, empezó a deprimirse. Y Luis tuvo la sensación de tener que estar tirando de ella. Y ello le llevó a agobiarse, según nos explica Luis. Recordar aquel hecho en el que vio a su pareja que tras perder el trabajo iba cayendo en una depresión, pudo ayudar a Luis en su reacción al verse a sí mismo también cómo iba entrando en una depresión, cómo se veía a sí mismo atrapado sin poder salir solo, sin poder hacer nada por sí solo. Pudo ser que aquel recuerdo le ayudara a reaccionar. Finalmente, hemos de hacer algún tipo de mención a los problemas que explica Luis respecto a su trabajo. Explica que hacía unos meses que había una sobrecarga de trabajo, habían reducido personal y se encontraban con la obligación de tener que hacer el trabajo de otras personas. El hecho de que el ataque de angustia lo tuviera una mañana dirigiéndose al trabajo hace pensar que efectivamente esa sobrecarga de trabajo también tuvo mucho peso en la crisis de angustia que sufrió y la posterior agorafobia. Sin duda alguna, los problemas de sobrecarga en el trabajo va a ser algo a lo que Luis también se va a tener que enfrentar e intentar solucionar, en la medida de que ello sea posible. Bien, estas pueden ser algunas ideas respecto a este caso clínico que nos ofrece Luis, pero seguro que podemos encontrar muchas más. En el presente capítulo hemos revisado algunos conceptos básicos relacionados con la agorafobia y la crisis de angustia. Hemos dicho que la palabra agorafobia desde el punto de vista etimológico significa miedo a los espacios abiertos, pero desde un punto de vista técnico hace referencia también a los espacios cerrados y al hecho de desplazarse en algún tipo de transporte, ya sea privado o público. Hemos situado la agorafobia entre los distintos tipos de fobia que componen lo que se denomina trastornos fóbicos en los diferentes manuales de psicopatología. También hemos descrito lo que se entiende por crisis de angustia y hemos dicho que habitualmente la agorafobia siempre va acompañada de ella. De hecho, por regla general, la persona evita aquellos lugares que tiene miedo porque teme que en esos lugares pueda sufrir una crisis de angustia. A continuación, hemos intentado entender cuál es la causa que se pueda tener miedo de algo que por otro lado se sabe que es inofensivo. Hemos visto que la agorafobia y los demás tipos de fobia, el miedo a un objeto o situación inofensiva viene determinada por la acción de la imaginación. La imaginación hace creer en peligros que en realidad no existen y hemos afirmado que todo tratamiento de la agorafobia consiste en ayudar al paciente a mantener su imaginación bajo el control de la razón. A continuación hemos querido saber por qué la imaginación llega a hacer creer en peligros que en realidad no existen y hemos llegado a la conclusión de que es la propia historia personal la responsable de estimular a la imaginación que nos haga creer en ello. Es decir, el presente seminario considera que detrás de una fobia siempre se esconde una historia personal y por ello propone conocer cuál es esa historia, entender los motivos que han dado lugar a una agorafobia, porque saber eso puede ayudar al paciente a tener una actitud más firme y positiva en el momento de afrontar sus miedos.